Para el cálculo de la probabilidad empírica o experimental se tiene que con un conjunto de datos ordenados existen varias fórmulas para calcular la probabilidad de ocurrencia de los datos ordenados. Realmente se tiene que existe el P de excedencia y el P de no excedencia que va a depender directamente del orden de los datos. En la tabla se observan los diferentes métodos para determinar la probabilidad experimental, donde n es el número de datos, m el número de orden y a un valor entre 0 y 1 que depende directamente del n. Se tiene que el método más utilizado es el de Weibull. En esta tabla se evidencia cómo se puede asumir el valor de A, que es un valor de tabla, dependiendo del n, y se utiliza únicamente para la fórmula de Green-Gorten. Se tienen las distribuciones donde el comportamiento de una variable aleatoria no se puede predecir, simplemente ocurre, por lo que se describe mediante su ley de probabilidad por medio de distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Para los momentos de una distribución se tiene la media, la mediana, la moda, la varianza, el coeficiente de variación, el sesgo y el kurtosis, los cuales dependerán directamente de los datos obtenidos. Para la representación tabular y gráfica de las muestras se tiene como primera opción la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias, donde se dividen los datos en categorías similares y se cuenta el número de datos en cada categoría. Se ordena la muestra, segundo se calcula el rango de la muestra, restando la variable máxima y la mínima. Tercero se selecciona el número de intervalos de clase NC, que va a dar un valor entre 6 y 25, calculándolo mediante la ecuación que se muestra a continuación, sabiendo que n es el tamaño de la muestra. Cuarto, se calcula la amplitud de cada intervalo utilizando el rango de la muestra. Quinto, se calculan los límites de clase de cada intervalo utilizando la amplitud hallada anteriormente. Y sexto, se calculan las marcas de clase de cada intervalo con los límites de cada clase de uno de los intervalos. Séptimo, se calcula la frecuencia absoluta, que será el número de observaciones en cada intervalo. Octavo, se calcula la frecuencia relativa, que será la frecuencia absoluta del mismo dividido entre el número total de observaciones. Noveno, se calcula la frecuencia relativa acumulada, que será la sumatoria de las frecuencias relativas de cada intervalo. Décimo, se calcula la densidad empírica dividiendo la frecuencia absoluta en la amplitud de cada intervalo por el valor n. Y 11, último paso, se halla la distribución acumulada empírica, que será la sumatoria de amplitud de cada intervalo por la densidad empírica. Están otros métodos de representación tabular y gráfica de las muestras, los cuales son el histograma, que es la representación gráfica en forma de rectángulos, y el polígono de frecuencias, que es la representación gráfica uniendo las líneas rectas de los puntos formados por las marcas.